La profesora Karen me encargó que hiciera esta clase porque tiene una importante reunión. Entiendo que están viendo células del sistema inmune. Y vieron hasta macrófagos, ¿cierto? Sí. Una pregunta. ¿Cuál es el lugar de residencia de los macrófagos? ¿Dónde se encuentran los macrófagos? ¿El macrófago o el monocito? ¿Dónde están los monocitos y dónde están los macrófagos? El monocito dorsal. ¿Ya? ¿Y los macrófagos? Cuando pasan al tejido. ¿Ya? ¿En cuál es tejido? Más que muchos. Todos los tejidos. Por eso lo dije en general. Ya. En todos los tejidos. ¿Ya? Con distintos nombres. ¿Algunos nombres específicos? Quífera del hígado. Osteoblasto. Ya. La función de los macrófagos. Presentación antigénica, fagocitado, detección del patógeno, Ya. Bien. En la biología sigue más cortito, pero parece que voy a saltar al tiro para hablar de una célula relacionada y después volvemos para tomar un orden funcional. Hay un grupo de células que no necesariamente encontramos en sangre, sino que encontramos fundamentalmente también en los tejidos y se llaman células dendríticas, que ustedes obviamente han escuchado hablar. ¿Qué función tiene la célula dendrítica? Presentación antigénica. ¿Por qué se llaman dendríticas? porque tiene ese grupo que permite captar al... Porque se parecen a las dendritas, emiten prolongaciones parecidas a las dendritas del sistema nervioso, de las neuronas, ¿ya? De las células dendríticas. Y como presentadores de antígeno, ¿para qué tenemos, qué función tendrían las dendríticas si tenemos a los macrófagos para presentar antígeno? ¿Hay alguna diferencia funcional? Porque los dos están en todos los tejidos. Los dos presentan antígeno, fagocitan, procesan. ¿Ah? ¿El área? Sí, puede tener como más de área. Las células dendríticas son, diría, presentadores de antígeno y el macrófago también es profesional, pero son mejores presentadores de antígeno que los macrófagos. Y la verdad es que desde el punto de vista funcional, cuando se inician las respuestas inmunes, principalmente son las células dendríticas las que presentan, y los macrófagos son presentadores, digamos, secundarios en ese sentido, y son buenos presentadores en las respuestas secundarias o terciarias. Pero en las respuestas primarias, cuando por primera vez llega el antígeno, si bien es cierto, el macrófago también puede presentar, la célula dendrítica es la célula presentadora por excelencia. Tiene una gran capacidad para presentar tanto con porque ustedes saben que los macrófagos presentan antígenos asociados a histocompatibilidad, si no, no puede presentar antígenos. Bueno, la célula dendrítica tiene la gran capacidad de presentar los antígenos con clase 1 y con clase 2. Por lo tanto, puede activar a linfocitos T helper y T citotóxico. Es una propiedad que tiene, aun cuando puede haber fagocitado el antígeno, ellos tienen un mecanismo interno para procesarlo
y pasar parte del antígeno a la otra vía y pueden presentan tanto histocompatibilidad clase 1 como clase 2 y eso la hace un excelente presentador de antígeno. ¿Ya? Eso es una característica de células dendríticas importante. Lo segundo, ¿son todas las células dendríticas iguales? No. Hay varios subgrupos, pero ¿cuál es la principal diferencia que tenemos que hacer? Que una de origen mieloide y otra de origen lipoide. ¿Ya? Que una... Y antes que eso, tendríamos que diferenciar a un tipo de células dendríticas que se encuentran en los folículos. ¿Qué son los folículos linfoides? Pasaron tejidos, ¿cierto? ¿Qué son los folículos linfoides? Ahí ocurre la respuesta inmune. ¿De quién? Son solo de linfocitos B. Y los linfocitos. Y en esos folículos reside también una célula dendrítica que no es ni siquiera pariente de las células dendríticas que nosotros de las que estamos hablando. Esas se llaman células dendríticas foliculares y hay que diferenciarlas. ¿Ah? Esas se llaman células dendríticas foliculares. Están solamente los folículos y no son APC. De las células dendríticas que nosotros estamos hablando, las células dendríticas que estamos hablando son las células dendríticas interdigitantes. Fundamentalmente porque se encuentra el tejido intersticial, ¿ah? Entre las células, y están en todos los tejidos, y esas son las APC. Pero habría que distinguir, y no vamos a profundizar mucho en esto, de una célula que se llama célula dendrítica folicular, o foliculares. Así se llaman simplemente porque están en los folículos. Porque están en los folículos. Y no son APC. Lo que pasa que no hemos visto linfocitos B, pero les tengo que adelantar. Linfocitos B pueden reconocer el antígeno sin que se los presenten. Ellos mismos con su receptor reconocen directamente el antígeno. Pero necesita que el antígeno esté disponible. Y las células dendríticas foliculares son expertas en captar el antígeno, pero no lo endocitan, sino que lo mantienen en su superficie y lo concentran y lo mantienen durante mucho tiempo. Por lo tanto, están en el folículo con el antígeno para que las células B puedan reconocer, encontrarlo más fácilmente, porque está concentrado. Por lo tanto, no es que no son APC porque no procesan, sino que mantienen el antígeno intacto para favorecer simplemente el encuentro del linfocito B con el antígeno. Eso es lo que voy a decir respecto a las células dendríticas, y vamos a hablar solamente de las células dendríticas interdigitales. Las células dendríticas, como los macrófagos, todavía están en un estado de maduración intermedia. En realidad, estas células terminan de madurar o de diferenciarse, más bien, cuando encuentran antígeno y lo procesan. Allí se transforman. Las células dendríticas, al igual que los macrófagos, están en los tejidos porque son el contacto. A ver, el sentido de las células dendríticas de los macrófagos es hacer posible las respuestas inmunes, porque las respuestas inmunes, ya han escuchado, ocurren en los órganos periféricos, linfóides. Esos son los órganos de respuesta inmune. Pero los antígenos llegan por otras vías, por la piel, por las mucosas, por vía sanguínea, si hay una inyección parenteral o pasa directamente a la sangre por cualquier razón, por ejemplo, una extracción molar o una herida, puede pasar el antígeno a la sangre. Y
y esos antígenos, ingresen por donde ingresen, tienen que llegar a los órganos linfóides. Y tienen dos formas de llegar. La primera forma es simplemente que lo lleve la corriente a través de la linfa, lo arrastra y la linfa lleva antígenos hasta los linfonodos, hasta los órganos periféricos. Es una forma, porque la linfa inerva todos los tejidos también. Y la otra forma es que el antígeno es captado, fagocitado y transportado por los macrófagos y las células dendríticas, en este caso, que se van por vía linfática hasta los órganos periféricos. Por lo tanto, las células dendríticas que están en los tejidos todavía están en un estado todavía de no diferenciación final, dicen inmaduro. Y cuando migran a través de la linfa, arrastrada también por el líquido linfático, hasta los linfonodos, en ese proceso van madurando, van procesando el antígeno y sufren una transformación final. ¿Qué significa transformación final? Significa muchas cosas. Por ejemplo, si ustedes tomaran una célula dendrítica en el tejido, no serían capaces de presentar antígeno así nomás. Porque presentar antígeno significa también tener moléculas coestimuladoras, significa tener CD80, CD86, significa tener otros ligandos, ¿ya? Y por lo tanto, CD40, por ejemplo, y no los tienen. Y para presentar, no saca nada con presentar antígeno. Si presentar antígeno solo, se produce tolerancia, no hay respuesta inmune. De manera que en el proceso de llegar hasta los órganos linfóides, a la vez va a expresar un montón de moléculas y de transformación. Además va a sintetizar, acuérdense que el momento en que presenta el antígeno al linfocito T, además libera interleuquina 1, libera TNF. Entonces, todo eso implica síntesis, y cuando ya está sintetizado, significa también transportar esas moléculas a la superficie, liberarlas, expresar los receptores, expresa moléculas de adhesión para fijarse bien a los linfocitos T. Entonces, todas esas cosas no las tiene. Y ese cambio es lo que uno entiende cuando hay una maduración. La célula dendrítica madura en la corteza profunda y donde se encuentra con los linfocitos T. Y allí presenta. Ahora, por supuesto que la presentación de estas dendritas, de estas prolongaciones, le permite presentar a muchos linfocitos T simultáneamente, hasta encontrar al T específico. ¿Ya? Entonces, eso es importante con respecto a estas células. Son complejas, no son fáciles, pero eso es lo básico. Yo les puedo decir que hay mucho más. Estaba buscando algunos artículos por ahí que tenía, y por ejemplo dice complejidad de los subsets de células dendríticas y su función. ¿Qué significa eso? Bueno, hay cientos de estos artículos. Células dendríticas tolerogénicas, están de moda. Significa que no todas las células dendríticas son iguales. Y lo único que les pido es que sepan que hay subpoblaciones de células dendríticas, ni siquiera voy a decir cuáles, pero hay subpoblaciones. De hecho, fíjense que hay gente que está investigando, trabajando con células dendríticas que en vez de inducir respuesta inmune, inducen tolerancia. Y están probando, por ejemplo, para trasplantes de órganos, para que en vez de ocurra respuesta inmune de rechazo frente a un tejido, en realidad la célula dendrítica presente los antígenos y produzca tolerancia y no haya respuesta inmune. Porque las células dendríticas en determinadas condiciones, en vez de inducir respuesta inmune, pueden producir tolerancia. Más todavía,
durante esas células dendríticas tolerogénicas, durante el desarrollo embrionario, cuando recién se están formando los tejidos, porque ustedes saben, a ver, los macrófagos de la célula dendrítica, ¿qué antígenos presentan? ¿Extraños o propios? ¿Cómo? Las células dendríticas presentan antígenos o proteínas extrañas o propias. Extrañas y también propias. Sí, son... Siempre todas las células están presentando, acuérdense, células antígenos propios o extraños. ¿Ah? El T es el que distingue si le responde o no responde. Bueno, las células dendríticas durante el desarrollo embrionario están presentando antígenos, pero de la subpoblación que abunda es una subpoblación tolerogénica, es decir, que no presenta coestimuladores, no presenta muchas cosas, y por lo tanto cuando presenta antígenos induce tolerancia, y eso favorece que no haya respuesta contra lo propio, entre varios mecanismos. Así que, vuelvo a insistir, hay subpoblaciones de células y de células dendríticas que habría que utilizar, obviamente, en otra oportunidad. Por ejemplo, una subpoblación que habría que conocer, sí, que es aquella de las que residen en la piel y se llaman células de Langerhans. Las células de Langerhans son células dendríticas, que son las células que encontramos principalmente en la piel, que es una de las vías importantes de ingreso de antígenos. Eso. Y esto se refiere a las células dendríticas interdigitantes que les mencioné, que son las que realmente presentan antígenos, asociados a histocompatibilidad de clase 1 o de clase 2 y que tienen coestimuladores. Una característica, expresan coestimuladores que no son en la etapa final, cuando están al final, cuando ya han madurado, expresan CD80, CD86, que también se llama B7-1, B7-2, y presentan otro coestimulador que se llama CD40. Que estos coestimuladores son importantes. Si no los presentan, no hay respuesta. Si no los presentan, la presentación es inútil, porque hay principio de la ansia y falta de respuesta. Entonces, es una característica. Ya. Son imágenes solamente. Fíjense que en el timo, bueno, así como en la piel hay células dendríticas, en el timo también encontramos células dendríticas típicas, que están ayudando a madurar a los linfocitos. Esta diapositiva es un poco antigua y parece que está... está ahí, pero... Miren. A ver si me entendieron. Tenemos una célula dendrítica inmadura, fagocita, procesa, expresa el antígeno asociado a histocompatibilidad a un linfocito T. ¿Cierto? ¿Qué célula dendrítica es esta? Interdigital. Aquí no dice nada, pero ¿qué célula dendrítica es esta? Folicular. ¿Por qué? Porque como que representa el antígeno es un complejo inmune antigénico en este caso, pero que está intacto y está presentando el linfocito B, no ha procesado. Aquí no está asociado a histocompatibilidad, simplemente acumula, y esto por lo tanto esta persona PC son células dendríticas que acumulan conceptos de antígeno, nada más. Así que en esa diapositiva está reflejado. Aquí tienen ustedes, a propósito de lo que yo les decía, de que hay muchas subpoblaciones, eso ya se sabía, y una división preliminar es esta: células dendríticas mieloides y células dendríticas plasmacitoides.
significa que estas derivan de la misma vía que se producen los macrófagos y los monocitos y los neutrófilos, etc. En cambio, estas no. Estas tienen una vía de diferenciación diferente. Y quizás eso puede ser importante. ¿Ya? La procedencia va a determinar también el tipo de función que tienen más adelante. Una redundancia, lo mismo. Inmadura la gracia que tiene las moléculas coestimuladoras, que son fundamentales. Cuando son inmaduras pueden fagocitar, entonces tienen una alta capacidad de fagocitosis. En cambio, cuando ya están en los órganos linfoides, ya están presentando, ya no fagocitan, pierden un poco la capacidad de fagocitar. Cuando están en los tejidos, pueden procesar. Cuando ya están en los órganos linfoides, ya no procesan, porque ya han hecho esa función. Cuando están en los órganos periféricos, todavía no expresan mucha histocompatibilidad, porque como todavía no van a presentar antígenos, pero en cambio cuando ya llegaron a los órganos linfoides y tienen que expresar el antígeno procesado asociado a histocompatibilidad, la expresión de NHC clase 1 y clase 2 es alta. Cuando la capacidad de presentar antígeno a los linfocitos T vírgenes, T nuevos o vírgenes, acá es alta, obviamente que ahí no, porque todavía no procesan, no expresan alta capacidad. Y quizá esto tenga que ver un poco con lo que yo les decía. Fundamentalmente representan a los T vírgenes, cuando se reciben en respuestas primarias. En las respuestas secundarias o terciarias, los macrófagos tienen mayor capacidad de presentar, especialmente en los tejidos. Y la expresión de CCR7, ¿qué es lo que es CCR7? Eso son los que se expresan. Toda molécula que diga CC es una quimioquina. ¿Le indica dónde posicionarse a la célula? Sí, son factores quimiotácticos, receptores para factores quimiotácticos. Quizás para que le encuentre sentido a estas frases, a esto, les voy a recordar lo siguiente. Cuando uno tiene que pensar que los macrófagos, supongamos, son arrastrados por la vía linfática y llegan al ganglio. Pero el ganglio es muy grande, sobre todo si nos imaginamos que el ganglio es esta pieza, quizás la célula dendrítica debe ser como del tamaño de un grano de arroz, quizás. Es muy pequeño, por lo tanto el espacio que tiene es enorme. Allá en la orilla están los folículos, allí paracortical están los linfocitos T, en la zona medular hay otras cosas. Entonces, ¿cómo ellos se van a ir? A donde vienen con el antígeno procesado y tienen que ir donde están los linfocitos T. Pues bien, el que organiza, por eso que la respuesta ocurre en los tejidos. Por eso la respuesta ocurre en los tejidos. Porque el que organiza son las células de los tejidos. Las células de los tejidos, en la zona donde están los linfocitos T y no los folículos, liberan una quimioquina, un factor quimiotáctico. Y hacen que las células dendríticas que vienen llegando huelan eso y se vayan directamente a la zona de los T. Por lo tanto, no se van a los folículos, ni se van a cualquier otro lado. Y para eso tiene que tener un receptor para los factores quimiotácticos, para las quimioquinas. Ese receptor para quimioquinas es el CCR7. R es receptor. ¿Ah? R es receptor. Eso proviene de
Los factores quimiotácticos, la citoquina, actúan como factores quimiotácticos, se llaman quimioquinas. Quimiosinas o quimioquinas. Y los factores quimiotácticos en la molécula se caracterizan porque hay zonas donde tienen dos moléculas de cisteína. Entonces tienen cisteína. Y después tienen, bueno, como son péptidos, tienen proteínas. Por lo tanto, dependiendo de los aminoácidos que hay aquí, o que hay al medio, a veces son CXC, dependiendo de los aminoácidos, es el distinto tipo de quimioquina. Así que CC es la característica de una quimioquina, así se abrevia quimioquina. Y los distintas quimioquinas le dan números. CC2, CC3, CC4, etc. ¿Ya? Y los receptores para la quimioquina son CCR, CCR1, CCR2, y en este caso CR7. CCR7 es una quimioquina que atrae a las células hacia las zonas T. Los linfocitos T también tienen CCR7, por eso es que están todos ahí y no se mueven para otro lado, porque están retenidos gracias a estos receptores y gracias a estas quimioquinas. Y eso favorece que ellos se encuentren. ¿Ya? Por eso dice acá que la expresión del receptor cuando están en los tejidos es baja, porque no lo necesitan. Pero van madurando, como les decía, hasta un estadio final, y cuando ya están en los ganglios, en los órganos linfóides, entonces ya han expresado y se pueden dirigir a la zona que le corresponde de células T. Y por eso que la expresión de CR7 es alta. Bueno, aquí tendría la persona una célula dendrítica folicular. Como se fijan ustedes, tiene funciones diferentes, expresar diferentes formas, concentrar las moléculas en la superficie. Bueno, eso con respecto a las células dendríticas. Ahora me voy a devolver. Otro tipo de célula que encontramos en los tejidos, y al igual que las células dendríticas no las encontramos en la sangre, son células tisulares. En la respuesta inmune hay muchas células accesorias y de respuesta innata que no están representadas en la sangre. Un ejemplo son las células dendríticas, otro ejemplo son los mastocitos, o también se llaman células cebadas. Los mastocitos o células cebadas. Los mastocitos o células cebadas son células parecidas a los basófilos. Los vemos juntos. Se parecen, pero no tienen el mismo origen. Se sabía poco del origen de los mastocitos, que muchos incluso decían que no derivaban de las células madres, pero sí derivaban de las células madres, de la médula ósea. Sin embargo, son células que esencialmente tisulares, están en los tejidos. Estas células se caracterizan porque tienen gránulos. Bueno, este es un basófilo. Que no hay fotos de... Pero son
este tejido, esto de ahí es un mastocito, esto es un mastocito, están en todos los tejidos. Abundan más en los tejidos mucosos, pero están en todos los tejidos. Al igual que el basófilo, son células que tienen grandes cantidades de granos. Y el componente más importante, porque tienen varios otros, es la histamina. ¿Qué es la histamina? ¿Qué propiedades tiene esa molécula? ¿Qué propiedades tiene la molécula de histamina? Proinflamatoria, ¿por qué? ¿Por qué? Ya, porque es un vasodilatador. Tiene dos funciones importantes. Produce vasodilatación, que significa dilatación de los vasos sanguíneos. Ahora, cuando uno dice vasodilatación, o sea, de los vasos sanguíneos, no es que se dilate cualquier vaso ni las arterias, son de los vasos sanguíneos finitos, los capilares más finitos, porque para que el vaso se dilate, para que la histamina haga efecto, el vaso tiene que tener receptor para histamina. Y no todos los vasos tienen receptores para histamina, tienen los vasos pequeños. También las células de músculo liso. La histamina puede producir contracción de músculo liso. Produce, por lo tanto, histamina, vasodilatación y contracción de músculo liso, de aquellos músculos lisos que tienen receptores para histamina. Tampoco todos los músculos lisos tienen, pero gran parte de ellos sí. Eso es histamina. Y la histamina es una molécula que puede ser producida por muchas células, pero hay dos que la producen en grandes cantidades en su gránulo, y ese es el basófilo de la sangre, basófilo, y los mastocitos en los tejidos. Y los mastocitos. Uno tiene que imaginar cuál es la función. Fíjense que incluso en algunos textos a veces sale mal la información y dice que tiene una función en la alergia. Yo diría que no hay función en la alergia porque la naturaleza no diseñó eso como una función, para nada. Ahora, que participen y sean responsables de cuadros alérgicos, sí, pero no es una función fisiológica. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces la verdadera función de esta célula en relación a la histamina? Es simplemente favorecer los procesos inflamatorios fisiológicos, naturales. Sabemos que las células circulan en los vasos sanguíneos y hay momentos en que las células tienen que salir de la sangre por muchas razones, porque de hecho están de tránsito. Ustedes saben que la sangre es un tejido fundamentalmente de tránsito, transitan moléculas que van a los tejidos, nutrientes, transitan desechos que vienen de los tejidos al riñón, al pulmón, para ser eliminados. Transitan células que están produciéndose en la médula ósea que van a los órganos periféricos y transitan células que vienen de los órganos periféricos que van en viaje a otros tejidos. Esos son lugares de tránsito. Y como es un lugar de tránsito, las cosas tienen que entrar y salir por distintas formas. Las moléculas tienen mecanismos que ya conocemos, ¿ah? Por canales iónicos, por transportadores, etc. Las moléculas. Y las células que se mueven, las células también tienen su forma de salir. Y esa salida de las células es selectiva, como también ocurre para las moléculas. Es decir, no pueden llegar y salir si no se dan las condiciones. Entonces, imaginemos algunas necesidades, por ejemplo, algo representativo, una reacción inflamatoria. Este es un capilar sanguíneo donde vienen, por ejemplo, grandes cantidades de basófilos, linfocitos, etcétera, eosinófilos, distintas células, junto con los glóbulos rojos, por supuesto, las plaquetas. Y si aquí hay un cuadro inflamatorio, si aquí hay inflamación,
Entonces, en este lugar va a ser necesario que las células salgan. Y se genera todo un ambiente. Ese ambiente incluye, y no solo necesitamos sangre, necesitamos que salga también líquido, porque el líquido contiene anticuerpos, contiene moléculas de complemento, contiene muchas cosas que necesitamos para la respuesta innata. De verdad que lo primero que tiene que favorecerse es la salida, y eso implica que las células que son la capa fina de células endoteliales tiene que generar pequeños espacios, y esos espacios ocurren con la vasodilatación. Al ocurrir dilatación de los vasos sanguíneos, en realidad lo que ocurre es una separación entre célula y célula, y entre esos pequeños espacios, en primer lugar, escapa plasma. Por eso que cuando hay inflamación, se hincha, se produce un pequeño edema, porque hay salida de líquido, y que ese líquido es muy necesario, porque gracias al líquido que sale y que empieza a hacer presión en el tejido intersticial, esa presión hace que el líquido busque un lugar de salida, y la salida va a ser la linfa, y se mete en el líquido linfático y arrastra bacterias, partículas, células, y lleva el líquido linfático a los linfonodos. Entonces, aparte que van anticuerpos, van complementos, factores de coagulación y muchas otras moléculas, aparte de eso, que participan en esa zona, favorece la salida de líquido hacia la linfa y arrastra los antígenos necesarios y las células dendríticas y lo que haya que ir. También, gracias a estos pequeños espacios que se producen, van a salir los neutrófilos. Se expresan moléculas de adhesión para neutrófilos. Los neutrófilos entonces salen, se unen, se activan y salen por vía Pérez a través de esos espacios. Y eso es posible gracias a la vasodilatación. Y para que ello ocurra, previamente en el tejido inflamado y dañado, los mastocitos liberan histamina. Esa es una de las funciones. La liberación de histamina de los mastocitos favorece entonces la unión de histamina a los receptores de las células endoteliales y produce la vasodilatación. Esa es la función fisiológica más relevante y mejor conocida de los mastocitos. También pueden ejercer esa función los basófilos de la sangre, ¿ya? Que no son iguales, no tienen relación en cuanto a que, como el monocito del macrófago, que el macrófago deriva del monocito, aquí no, son vías independientes de formación, pero con funciones relacionadas. De hecho, se parecen en el contenido de los gránulos. Ambas tienen grande cantidad de histamina. Pero el mastocito tiene también otras funciones importantes. Ahí, esto es su gránulo. Representa a un mastófilo cetáceo. Por ejemplo, esta. Los mastocitos son capaces de producir interleuquina 4. Esto se conoce desde hace harto tiempo, pero como que se ha inflado un poco, ahora se toma más en cuenta. Esto es una publicación ya casi muy antigua y sin embargo no se había considerado. Los mastocitos producen interleuquina 4. ¿Cuál es el sentido de eso? Si ustedes recuerdan, y a lo mejor lo que todavía lo que hacen por primera vez el curso no lo saben, pero les puedo decir una cosa, pero de fisiología tienen que recordar que existen los T-helper-1 y los T-helper-2. Y las respuestas y el T-helper original, que es el T-helper 0,
se puede diferenciar ante helper 1 o ante helper 2. Y todo eso ocurre al comienzo. Todos sabemos que este helper 2 produce interleuquina 4, que va a favorecer la respuesta del anticuerpo. Pero también necesitamos interleuquina 4 para que el helper pase al helper 2. ¿Y cómo va? ¿Y de dónde va a salir ese interleuquina 4 si todavía no están los helper 2? Ocurre que al comienzo, cuando se activan los mastocitos liberan pequeñas cantidades de interleuquina 4. Y la interleuquina 4 liberada por los mastocitos hace que se favorezca la diferenciación de los tejidos, ¿ya? Y ayuda al comienzo de la respuesta adaptativa. Por lo tanto, tiene una función también importante desde ese punto de vista. Bueno, eso con respecto aquí, bueno, esta otra publicación, pero solamente para decirles que la producción de interleuquina 4 no es la única citoquina que mastocitos produce. En realidad tienen varias funciones y no sería bueno complicarnos con tantas funciones que están en estudio. Basta saber que mastocitos producen histamina en sus gránulos y que también son capaces de producir interleuquina 4 y otras interleuquina para otras funciones. El mastocito y lo que vive de interleuquina 4. Es de Hector 2. Y el neutrófilo. ¿Ah? La profesora nos dijo el neutrófilo. El neutrófilo. Macrófago menos. Neutrófilos sí. Neutrófilos también. Sí. Neutrófilos también. De hecho, yo no se los copié, pero claro, aquí tengo un resumen de un paper Journal of Leukocyte Biology. Dice producción de interleuquina 4 por polimorfos nucleares de neutrófilos. Son también capaces de producir. Por lo tanto, esa es una propiedad de la citokina que se llama redundancia, y que muchas células son capaces de producir la misma citoquina. Y la citoquina, la interleuquina 4, es producida en grandes cantidades por el linfocitos de helper 2. Pero también pueden producir interleuquina 4 mastocitos y neutrófilos. Fundamentalmente. Ya. Como decía, el basófilo es una célula muy semejante, también tiene glánulos de histamina, se derivan ambos de la médula ósea. El mastocito sale maduro de la médula ósea, en cambio el mastocito madura en los tejidos. El basófilo está en la circulación, como ustedes saben, entre 0 a 2%, concentración muy baja. En cambio, lo encontramos mastocitos que son tisulares. Los basófilos no proliferan, los mastocitos de los tejidos pueden proliferar. Vida media muy corta en la sangre, esto puede durar hasta meses. Este FCA R1 significa que tiene un receptor para IgE. IgE, porque esto, como ya les decía, participa en una de las funciones principalmente de basófilo, aparte de liberar histamina, es una función antiparasitaria, ¿ya? Y tienen receptores para la IgE, al igual que los eosinófilos.
pero son receptores distintos, de distinta afinidad. El eosinófilo tiene R12, tiene R1. Los gránulos tienen, esto es importante, los gránulos tienen histamina. Esto es importante también, que tiene receptores para IgE, eso es lo importante. Tiene receptores para IgE, por eso se llama, es para el FC del IgE, porque el FC, la épsilon, R, el receptor, y uno que es de alta afinidad. Histamina, liberan histamina porque tienen en sus gránulos ambos. Esto se sabe que tienen heparina, producen interleuquina 4 y producen interleuquina 3. Pero la más importante desde el punto de vista funciona interleuquina 4. Vale la pena que esto no es más que una muestra. Ahí está el receptor para el IgE, este FC epsilon R1. Gracias a eso se une la IgE y eso le permite también reaccionar frente a antígenos, sobre todo en los alergenos, por ejemplo. Se degranulan por distintas vías, distintas formas de activación. Una forma de activarlo es a través de esto, pero también se activa por el complemento. Libera gránulos de histamina como principal componente, tiene proteasas, por supuesto, tiene los factores quimotácticos, eso. Y esto no vale la pena que lo veamos todavía porque esto tiene más que ver con las reacciones alérgicas, con una segunda fase, no es necesario que veamos en este momento. Tampoco lo voy a ver porque este es un cuadro que está mostrando cómo funciona en el caso de las reacciones alérgicas. Yo creo que no es el momento. Así que eso con relación a los basófilos y eosinófilos. Y lo último que voy a ver hoy, pues lamentablemente tengo una clase, lo último que voy a ver hoy día es esto, acá sobre el NK. Esto ya corresponde al grupo de linfocitos, los linfocitos. Tenemos que tener una imagen de que los linfocitos son tres subpoblaciones. Tenemos los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK. Los linfocitos T y B son los linfocitos que participan en la respuesta innata. Más o menos, perdón, en la respuesta adaptativa, más o menos el 70% de linfocitos son linfocitos T. Aproximadamente un 15% son linfocitos B. Cada uno de estos tiene sus poblaciones. Hay B1, hay B2, hay T helper 1, hay T helper 2, hay T helper 17, T helper 3, etc., T helper 23, etc. Hay células T reguladora, y a su vez de esto hay distintas subpoblaciones. Y tenemos esto respuesta adaptativa que van a ver en la próxima clase. Y tenemos una población de linfocitos que pertenecen a la respuesta innata. Hablamos de, por lo tanto, solamente los linfocitos T y los linfocitos B tienen receptores específicos para el antígeno.
altamente específico. Las células NK tienen receptores, pero que obviamente son específicos, pero no son específicos para cada antígeno. Son más generales, como toda la respuesta innata, como los macrófagos o las dendritos. Tienen sus propios receptores. La concentración de células NK es aproximadamente 15%. Antiguamente no se sabía la función e incluso se pensaba que no tenían funciones muy importantes. Bueno, cuando yo recién estudié inmunología no se llamaban NK, se llamaban linfocitos nulos. El nombre era bien ofensivo porque se llamaban nulos porque la gente hacía el recuento de linfocitos T. Entonces, hacía linfocitos totales, decía linfocitos y contaba de cada 100 ceros contaba 70. Decía, ya estos T. Contaba linfocitos B, más o menos como 15. Total, 85. Decía T y linfocitos B. Y se hacían linfocitos totales, eran 100, entonces había linfocitos que no eran ni T ni B, y los llamaban nulos. No eran ninguno de los dos. Pero en realidad, y no se conocían las funciones, pero hoy día se sabe que son tremendamente importantes, sobre todo en la respuesta innata. Y el nombre que tienen Natural Killer, no confundir con las células T citotóxicas, que también son killers, algunos llaman killers, pero por eso mejor llevan las citotóxicas. T citotóxicas. El nombre killer es porque son capaces de matar células a través de gránulos que contienen en forma constitutiva, es decir, que ya están listos para, una vez que madura el NK, están listos para ser liberados. La célula NK participa en la respuesta innata y tiene un marcador molecular, como van a ver después que estos son CD3, estos son CD4, estos son los T citotóxicos, son CD8, etc. Estas células tienen dos marcadores importantes porque tienen CD56 y CD16. Como en algunos abunda más, el que más abunda es este, y esto abunda menos, pero en algunas subpoblaciones es al revés, y por lo tanto eso ya nos dice que hay subpoblaciones de NK, se especializan un poco. El CD16 es un FC gamma R3, que significa que es un receptor para IgG, para la cadena gamma del IgG, y el R y el 3 significa que es de baja afinidad. El 1, cuando es 1, es de muy alta afinidad. Los receptores con el 2 romanos son de afinidad intermedia, y los receptores con 3 romanos son de baja afinidad, de muy baja afinidad, pero afinidad al fin y al cabo que le permite funcionar. Entonces son los dos marcadores, son CD56 y CD16. La célula NK, como el nombre lo dice, son células de respuesta celular, innata celular. Es decir, en la respuesta innata, así como el macrófago reconoce moléculas, esta reconoce células. Y puede matar células extrañas, puede matar, destruir glóbulos rojos, puede destruir cualquier célula extraña. Incluso en un trasplante puede ser importante en matar células, siempre y cuando se den las condiciones. ¿Cuáles son sus mecanismos de acción? Bueno, en este es fácil deducirlo, porque como la célula NK tiene receptor o receptores para el FC de la IgG, supongamos que aquí hay una célula cualquiera y a esa célula
que tiene un antígeno, se une un anticuerpo de tipo IgG. El anticuerpo IgG puede ser reconocido por la célula NK a través de su receptor para el FC. Entonces se une, y cuando se une se activa la liberación del contenido de los gránulos. El contenido de los gránulos es el mismo que tienen los linfocitos T citotóxicos, con la diferencia que el T citotóxico tiene que fabricar esos gránulos, se demora como una semana o 10 días. En cambio este no, este tiene los gránulos ya listos. Por eso es respuesta innata, la respuesta innata inmediata. Esos gránulos están aquí, y en cuanto se activa, por ejemplo, por este receptor, al unirse al FC, se liberan los gránulos que tiene varias enzimas y moléculas, como unas se llaman perforinas, que perforan la membrana y produce lisis celular, y otras se llaman granzimas. Granzimas que inducen apoptosis. Y por lo tanto, tiene dos mecanismos para matar. Mata por citotoxicidad, destruyendo las membranas con la perforina, y cuando no, inducen la apoptosis. Así que tiene esos dos mecanismos de muerte. Eso con relación a las células NK a través de CD16. Pero como buena respuesta de células de respuesta inmune innata, tiene un segundo mecanismo para matar células a través de otros receptores. No sé si están aquí, veamos. Estas son las células madre, son CD34 positivos. Ahí está la formación, el origen. Y aquí está las células. Esto es lo que interesa. Al final, que derivan de las células madre y derivan de los precursores de las células T, de la vía linfoide, y dan dos subpoblaciones. Una que es CD56. Eso aquí no nos importa nada, obviamente que pierden el receptor de célula madre, pierden CD94, no, esta sí, pero lo importante es lo que está aquí. Mantienen CD56 positivo y CD16 positivo. ¿Ya? CD16 positivo. Esto más o menos es porque mantiene una baja densidad, pero predomina CD56 y predomina CD16. Esta es la que más abunda en todo caso, esta es su población. Esa diapositiva no dice nada. El origen de lo mismo, derivan de la línea del progenitor linfoide. Ya, y aquí está el receptor para IgG. El receptor es para IgG, y cuando una célula se une al anticuerpo, esta célula se une, libera el contenido de los gránulos y se produce la lisis por citotoxicidad. Ahí esta es una foto de una célula NK, la chiquitita, matando a una célula tumoral. ¿Por qué? Porque son importantes en la respuesta frente a virus, que son intracelulares y matan células infectadas por virus, y también son importantes frente a tumores. Como respuesta innata, las células NK son buenas para matar células tumorales y células infectadas por virus. ¿Ya? Entonces, el segundo mecanismo
El segundo mecanismo de muerte de estas células está representado aquí. Para esto, para quienes hacen el curso por primera vez, les tengo que decir lo siguiente. Esto todavía no lo ven, pero los linfocitos, a ver, todas las células nucleadas, todas, están permanentemente expresando antígenos de histocompatibilidad HLA de clase 1, todas, asociadas a un péptido, extraño o propio, siempre hay un péptido. El punto está en lo siguiente. La histocompatibilidad es como un control de calidad de clase 1. Todas las células que están fabricando proteínas toman una parte de las proteínas y la procesan como si fueran antígenos, en este caso propio. La asocian a la histocompatibilidad clase 1 y la presentan. Y eso está ocurriendo siempre. HLA clase 1 más un péptido. Si el péptido es propio, el té citotóxico no va a hacer nada. Si el péptido es extraño, es un virus, es un patógeno intracelular, entonces el té citotóxico va a matar a esta célula. Eso es la respuesta celular adaptativa. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que el té citotóxico, para reconocer eso, tiene un receptor. Y obviamente funciona en la medida que esté histocompatible clase 1 es más el péptido. Ocurre que en algunos tipos de cáncer, el tumor inhibe la expresión de histocompatibilidad. Y por lo tanto los té citotóxicos que supuestamente matan a células tumorales no pueden, porque no hay histocompatibilidad y ellos reconocen histocompatibilidad para matar. Lo mismo si la célula fuera infectada por un virus. La célula infectada por un virus expresa histocompatibilidad clase 1 más el péptido viral. Pero algunos virus, eso permite que el té citotóxico mate a la célula, pero algunos virus son capaces de inhibir la expresión de histocompatibilidad y ellos viven felices adentro de la célula porque el té citotóxico no puede reconocerla. ¿Cuál es la función de la célula NK? La célula NK es experta en darse cuenta si está expresando histocompatibilidad o no. Es decir, si la célula está expresando histocompatibilidad, la célula NK se va. Pero si sorprende a una célula que no expresa histocompatibilidad, el linfocito NK se da cuenta y mata. Por lo tanto, la herramienta de la célula NK es descubrir células que no expresen histocompatibilidad. Y para eso, la estrategia es la siguiente. La célula NK está, por definición, activado para matar. O sea, primero va derecho a matar. Y en caso que histocompatibilidad esté presente, se inhibe. Por lo tanto, todas las células, esta es una célula cualquiera, todas las células tienen una molécula que se une a un receptor de la célula NK que se llama CAR. Que significa receptor activador de la célula K. Y este está presente siempre. Y cuando la célula NK a través de CAR se une, se activa para liberar los gránulos y va a matar. Pero la célula NK simultáneamente tiene un receptor que se llama KIR, es decir, que hace el efecto contrario, que inhibe la liberación de los gránulos. Ese receptor KIR se une a histocompatibilidad clase 1
Por lo tanto, si la célula está expresando histocompatibilidad en clase 1, se activa aquí y se inhibe y por lo tanto la célula se despega y se va. Sin embargo, si histocompatibilidad de clase 1 no estuviese presente porque este es tumoral o porque hay un virus, no los virus, pero algunos virus inhiben esto, en ese caso, al no estar presente, K activa a la célula de K y la célula de K mata. Ese es el mecanismo de muerte que usa la célula NK. Aquí tiene un ejemplo de la célula NK no alterada, hasta aquí está histocompatible de clase 1 con el péptido y el receptor, entonces, el receptor K activa y, perdón, el KIT, en este caso el KIT es el verde, reconoce histocompatibilidad y se va. En el caso, por supuesto, la célula se despega y se va. Pero aquí tienen El receptor activador aquí es el mismo. el activador del K a una molécula que tiene, tiene un nombre provisorio. Es LI49, pero no tiene, es una molécula complementaria de K. LI49, un nombre transitorio. En cambio, ustedes se fijan que aquí histocompatibilidad que de clase 1 que está en amarillo no está presente y por lo tanto se une el receptor K, el receptor KIT no tiene dónde unirse y por lo tanto se produce la activación y la muerte de la célula. ¿Ya? Células tumorales, células infectadas por virus u otras células que no están expresando la molécula. Por eso que se dice, por eso que la función de las células NK es la vigilancia antitumoral, la defensa frente a virus y también participan en los rechazos a trasplantes. Aquí está más claro, aquí está la histocompatibilidad, hay inhibición, la célula normal, hay señal negativa, se inhibe por el KIT. En cambio acá en una célula infectada o una célula tumoral que pierde que no está expresando histocompatibilidad, va a hacer que ocurra esto: liberación de gránulos y muerte. Entre otras cosas, para terminar, célula NK además es capaz de liberar interferón gamma. ¿Por qué? Porque como es respuesta celular, interferón gamma activa a los macrófagos. Y al activar los macrófagos, el macrófago presenta antígenos y colabora con células citotóxicas y genera toda una respuesta de tipo celular. Entonces, así como el neutrófilo libera interleuquina 4, y como el neutrófilo y el basófilo, y el mastocito liberan interleuquina 4 para activar la respuesta anti-GPR1 de anticuerpo, la célula NK es capaz de liberar interferón gamma para activar la respuesta celular. Eso para terminar. Lo demás son lo mismo.